confinamiento, incluso durante muchas semanas, hasta, vamos a tomarlo como a partir del 28 de julio, fecha de la elección presidencial, se puso de moda una frase: hay que pasar la página. Unos la apoyaban, otros no. ¿En Venezuela debemos pasar la página o debemos revisar las páginas anteriores o seguir adelante o llenar esas páginas en blanco con otros hechos? Un poco de todo. Yo soy amigo de los libros, ahora que hay gente que dice que los libros ya no deben ni existir, sino que todo te lo da el reloj inteligente incluso. Y los libros uno los relee, por ejemplo. Y cuando en la tercera relectura de cierto libro, por ejemplo, Memorias de Adriano, uno descubre cosas que no había visto la primera vez. O sea, entonces, eso de pasar las páginas en todos los casos me parece una equivocación, si es así como una consigna fija, como una conducta fija. Porque, en primer lugar, uno vivió algo, ya eso está en una página, vamos a seguir la metáfora, y uno debería reflexionar un poquito. Si uno no reflexiona al menos un poco, uno no aprende. Yo tengo muchos años angustiado por el campo donde estoy, porque yo soy opositor, ¿no? Y pienso que la oposición casi nada ha aprendido desde que comenzó, digamos, a ese enfrentamiento el año 2002, ¿no? Que siempre se sume una especie de cóctel que tiene maximalismo, inmediatismo, moralismo, voluntarismo. O sea, vamos a lograr esto porque sí. Entonces se amarran a una frase y van para adelante. Triunfalismo, o sea, todo eso da un triunfalismo. Y después cuando chocas de nariz contra la muralla de la realidad, entonces lo que viene es un derrotismo fatalista. O sea, esos son los sismos en los que se ha movido la oposición. Y de repente no se ha dado cuenta que ciertas, como ciertas jugadas, como si fuésemos jugadores de ajedrez, ¿no? Mira, yo escribí un libro el año 2002 llamado El legado de Chávez. Y ahí hablaba en uno de sus capítulos de la estrategia del jaque mate en 3 jugadas. Se puede, en ajedrez tú tienes un novato y tienes un experto y le das. Pero el jaque mate en 3 jugadas lo intentó la oposición 3 veces el mismo año. En abril, en octubre y en diciembre. Y consistía en paro nacional, llenar las calles y golpe militar. Eso fue en abril, eso lo intentaron en octubre y eso lo intentaron en diciembre. Ahora, ese esquema ha cambiado mucho. Revisen a ver, porque esas consignas de calle, 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 calle y esa esperanza de que va a ocurrir algo están ligadas al tercero de los elementos de esa ecuación. Y esos elementos, si la oposición, esos líderes, que por cierto además son los mismos, Dios mío, yo digo, qué capacidad, ¿no? Del 2002 al 2024, el mismo elenco. O sea, hay como 2 oligarquías políticas. La del gobierno es una. 40, 50 tipos están desde que se van muriendo unos que otros, pero los que quedan son los mismos. Y en la oposición también. Tendría que haber relevos en el gobierno, pero de verdad. Tendría que haber relevos en la oposición, pero sobre todo relevos que se generen a partir de la discusión seria, realista, de las estrategias usadas. O sea, porque siempre yo invito a los venezolanos que nos están oyendo a que repasen cuáles fueron las consignas que recibieron en los últimos 6 meses, qué es lo que estaban esperando, y al final tal vez sea lo mismo que se esperaba en el 2002 y en el 2000 tal y en el 2014 y con la salida y con no sé qué. Y del otro lado también hay unos estereotipos. O sea, estos tipos, claro, como siempre hay 10 bocones que dicen que venga la invasión, que venga no sé cuánto, que traigan a un Eric Prince, yo no sé ni quién es ese sinvergüenza. Un mercenario. Un mercenario. Entonces, claro, a los radicales del gobierno les es muy fácil alimentar la paranoia en los cuadros políticos medios y, por supuesto, en los sectores populares. Nos van a invadir, no sé cuánto. O sea, entonces, vivimos en medio de unas fantasías y, mientras tanto, la educación en problemas,
Mientras tanto, el metro Caracas-Guatire no se hizo. Mientras tanto, los hospitales están fregados. Y yo digo, los hospitales fregados, o sea, al final hay 3 millones de chavistas y 7 millones de opositores, o 5 y 4, lo que sea. ¿Para dónde es que vamos? Vamos a los hospitales. Entonces, nosotros no seremos capaces de ser inteligentes y decir, ok, no me gusta el gobierno, no me requete gusta el gobierno, pero tenemos que hacer un esfuerzo en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de la vialidad, para ver cómo arreglamos eso, cómo mejoramos, al menos ponemos paliativos, porque es que nos estamos fastidiando todos. Entonces, yo voy por ahí, o sea, yo creo con el rector de la UCA, el doctor Arturo Peraza, que ha insistido todo este tiempo de que él ha sido más visible como rector, en la necesidad de diálogo. Algunos me dirán, pero ¿cómo tú vas a hablar de diálogo después de lo que pasó y después de lo no sé qué? Pues justamente porque si no entramos por unas rutas de diálogo, por lo menos en ciertas cosas, entonces sencillamente la cosa va a empeorar. Y si empeora, al final vamos a ser prácticos. Sí. ¿Para quién empeora más? Para los de la oposición. Entonces, ¿cómo lo vamos a negar así tan tajantemente? Sí. Estamos sumergidos en una conflictiva política desde hace muchos años, desde hace más de un cuarto de siglo. Y el acento, como bien lo dices, no está en lo social. Ponen el acento en lo social los ciudadanos, pero la dirigencia política no. ¿Cómo rescatar eso? Nombraste el diálogo. El diálogo no ha traído resultados favorables, sino que como que hay un atrincheramiento con las ideologías que maneja cada quien. Pero ¿quién paga? Claro, o sea, al final paga el pueblo, e insisto, el pueblo somos millones de opositores, millones de chavistas o maduristas ahora, y millones, digamos, de aquellos que no se sienten de uno o de otro, porque ellos también existen. O sea, hay gente que en las encuestas te dice sistemáticamente que no es de oposición y que no es del gobierno. O sea, que es independiente, que es ni llámalo como quiera. Entonces, el empeoramiento de las condiciones de vida, lo que podría pasarnos si ciertos opositores recalcitrantes convencen a ciertos radicales que están llegando a gobiernos de que se incrementen, no las sanciones a individuos, porque a un ladrón que me lo persigan en Sudáfrica o en Austria, me da igual, y muy bien perseguido, si es colombiano, si es venezolano, pero sanciones a la economía de un país, cada una de esas sanciones te perjudica a ti, a mí, a quien nos está viendo, independientemente de su ideología. Nunca perjudica ni a las personas que tienen mucho poder económico, ni a las personas que están en el alto gobierno. Entonces, ese tipo de política es absolutamente negativa, mi rechazo a esa postura de esos opositores. Si ellos van a seguir siendo la oposición, entonces mira, hay 3 campos, yo no seré de oposición. Si eso es la oposición, pedir sanciones al país, negarse absolutamente a cualquier fórmula de avenimiento, entonces yo no seré opositor, pues no, entonces yo seré independiente. Y que digan lo que digan. O sea, yo soy educador y venía pensando en el caso de Rómulo Gallegos, que toda la vida ha sido visto como un educador democrático, Rómulo Gallegos. Bueno, Rómulo Gallegos en un momento dado, el año 17, 18 del siglo pasado, aceptó ser director de la Escuela Normal de Varones. ¿Quién le ofreció el cargo? La dictadura de Gómez. Luego aceptó ser el director del Liceo Caracas y después Liceo Andrés Bello. Tuvo como 7, 8 años de director. ¿Quién le ofreció el cargo? La dictadura. Rómulo Gallegos pudo decir, no, yo con la dictadura nada. Él dijo, yo ayudo a la educación porque soy mejor yo dirigiendo ese liceo que vayan a poner a un semiletrado. Venimos enseguida en Kikosis con Leonardo Carvajal. Ya regresamos.